Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta cerradura de 5 gorjas con puertas falsas. No sé la marca, en la llave pone Arron Plus, no sé si es el modelo, si es la marca. Aquí en el cuerpo se puede ver el estándar de fabricación británico, la certificación, varias cosas, pero no veo la marca del fabricante. Si alguien la conoce, por favor, que nos lo comente. Esta sería la llave. Funciona perfecto, como podéis ver. Cuando llegó a mí estaba muy sucia, iba muy dura, incluso con la llave, y mover las gorjas con la ganzúa era realmente difícil. Era fácil incluso romper la ganzúa. La he limpiado, la he lubricado y ahora funciona perfectamente. No tenía esta ventana. Esta ventana la he hecho yo porque ha sido con esta cerradura con la que he estado practicando. Es una cerradura que necesita tensión muy alta y eso me despistaba bastante y realmente no sabía lo que estaba sucediendo dentro de la cerradura. Es una apertura larga y me despistaba mucho, así que abrí la ventana y así conseguí pillarle el tacto. Esta sería la llave. Os muestro la codificación. Bueno, para la gente que como yo está aprendiendo, la codificación sería realmente la mitad de la llave, ya que en esta cerradura las gorjas están colocadas en esta mitad y tiene que tener la llave la codificación duplicada para que cuando se meta por este lado esta parte de la llave actúa con codificación y esta arrastra el bulón, y cuando se mete desde este otro lado actúan al revés. Esta área de arrastre y esta intervendría como codificación con las gorjas. La codificación sería un primero muy alto, tercero también idéntico muy alto, segundo un poco más corto y cuarto y quinto muy bajos. Realmente hay que tocarlos muy poco para llevarlos a su sitio. La colocación estaría a ese nivel, 1 milímetro o poco más. Es fácil pasarlos. Una codificación bonita, para mí difícil, de no haberla conocido previamente me hubiese resultado muy difícil abrir la cerradura, pero creo que puedo abrirla. Vamos a intentarlo. Si es así, cuando la abra la desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Vamos a colocarla en el aprieto. Esto me resulta bastante difícil porque, acostumbrado a las otras cerraduras, es difícil encontrar un plano para mostrarlo todo bien. Voy a utilizar este tensor casero hecho por mí con una llave. No es de la medida, queda muy holgado. Me gustaría que fuese más preto para tener más control sobre la cortina y sobre la apertura, pero bueno, funciona. Y esta ganzúa es una ganzúa hecha por mí a imitación de las de Andy Mac. Aquí podéis verlo. Creo que quizás sea demasiado alta en esta curva, pero la verdad es que funciona. 1,4 milímetros, cuerda de piano. Vamos a ver. Es un poquito larga, pero bueno, como os digo, funciona. Vamos a tapar la ventana con cinta aislante y vamos a empezar de adelante hacia atrás. Tensión muy alta. Yo normalmente hago tensión en esta posición, me resulta más fácil. Ahora, para que lo podáis ver en cámara, voy a hacerla desde abajo. No sé si haré tensión correctamente, vamos a intentarlo y a ver qué nos sale.
Vale, primera nada, segunda un clic, tercera un clic, cuarta un clic, quinta un clic. Hay que tener mucho cuidado con cuarta y quinta, de moverlas lo justo, porque si las movemos unos pocos milímetros las pasaríamos. La tercera, ahí vamos con la tercera, es muy dura, es muy difícil moverla. Primera, incluso hay que distensionar. Ahí la quinta da un avance. Primera, creo que ya estaría. La primera también es difícil moverla, hay que distensionar. Vamos a ver, algo nos falta. Segunda colocada. Tercera puede ser. Y si no, es que hemos caído en una puerta falsa. Quinta, cuarta colocada. Tercera colocada, segunda. Vamos con la primera, ahí está. Estaría abierto. Muy rápido, como veis, la he abierto muchas veces y al final he cogido muy bien el tacto. Pero realmente ha sido difícil, ¿eh? Que nadie piense que esto es fácil, porque al menos a mí no me resulta nada fácil. Vamos a desmontarla y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Está muy bien, estas cerraduras se desmontan con mucha facilidad. Eso es una gozada. Se pueden ver, explorar una y otra vez sin miedo a dañarlas. Y ahora, después de la apertura, se puede ver cómo es por dentro. Aquí lo tenéis, la cortina, las 5 gorjas, el bulón. Vamos a ver si podemos hacer funcionar a la llave para que veáis cómo funciona, sujetándolas. Vamos allá. A ver la luz ahí. No, se escapan. Es muy difícil. Por algo lleva una tapa. Vamos a ver. No, se escapa. Vamos a desmontarla. Ahí está, ha saltado la primera y vemos lo que lleva dentro. Esta sería la primera. Aquí podéis ver que tiene una puerta falsa. La puerta falsa estaría aquí. Curiosamente, las puertas falsas están todas por debajo del hueco. Y entonces, para que caiga en una puerta falsa, habría que pasar la gorja, levantarla excesivamente. Todas quedan por debajo del pilar de paso. Aquí lo podéis ver. El pilar de paso apoya aquí, y si la levantas, si no te pasas del hueco, nunca llegarías a una puerta falsa. Las puertas falsas están todas en la parte inferior. Aquí, aquí, aquí. Y en cuarta y quinta no se ven, pero están ahí, ahora las veremos. No sé por qué no han colocado alguna puerta falsa en esta parte de aquí, en las gorjas muy altas, porque eso dificultaría mucho, pero no lo sé. Puede ser un problema de funcionamiento con la llave o simplemente por comodidad en fabricación. Vamos a sacar, esta sería la primera, S1, entiendo que es la posición más alta que puede tener la llave, sería esta de aquí. Esto es un separador. La segunda sería S3. S3 se correspondería con esta posición de aquí. Luego hay una posición intermedia, un S2, que estaría entre esta y esta. S3, la puerta falsa, el separador, de nuevo S1, que sería esta posición de aquí, el separador, S6, que está prácticamente colocada desde el principio, sería la cuarta gorja, estaría aquí, y vamos a ver cómo la quinta es exactamente igual, es un S6. No sé si existirá S7, la posibilidad de combinaciones no es muy alta realmente. S6,
Ahí está la última gorja y aquí quedaría el bulón que se puede sacar. Aquí está el pilar de paso. El pilar de paso además es muy vasto, no está pulido ni nada. Aquí, como veis, suena, se engancha bastante. Si llegas a una puerta falsa, desde luego no lo recuperas. Y la cortina con su muelle. Realmente no sé si la cortina dificulta el ganzuado, porque una vez de que consigues acceder dentro es un muy buen punto de apoyo y hace tensión de manera muy uniforme. No lo sé. No he probado cerradura sin cortina para poder valorarlo. Y bueno, esta habría sido la apertura de esta cerradura de gorjas, de 5 gorjas, Arron Plus. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.